Me toca en esta participación hacer un poco la labor introductoria a la temática, porque ya los otros colegas y participantes van a hacer un tratamiento mucho más acotado y específico sobre cada uno de los puntos que aquí vamos a tratar. Entonces, no sé por qué el pad no me permite. Bueno, eh, ustedes habrán escuchado de Ludwig van Beethoven, ¿verdad? En esta diapositiva tenemos la foto de Ludwig van Beethoven, que como ustedes saben es un músico y compositor austriaco, ¿no? Cuando hablamos de él, ¿qué es lo primero que pensamos, no? Es en estas características de la genialidad que tuvo para la música, ¿no? Y todos, algunos seguramente conocen la quinta y la novena sinfonía, que era obligatoria cuando en mi tiempo por lo menos nos enseñaban el curso de música, ¿no? Hoy estas disciplinas a veces ya no están siendo enseñadas, pero en música nos enseñaba pues que era una persona, digamos, una persona con condiciones y categorías muy relevantes como artista y que hasta hoy en día trasciende su obra, ¿no? Él también es una persona que nació sin ninguna discapacidad, sin ninguna deficiencia. Sin embargo, a los 28 años él pierde la audición y justamente a partir de la pérdida, aunque parezca contradictorio, a partir de la pérdida de la audición, él comienza a elaborar sus mejores obras, y justamente la quinta y la novena sinfonía forman parte de esta obra. Él tenía una discapacidad auditiva entendida dentro de la clasificación que se suele hacer, que está dentro de las discapacidades sensoriales, ¿no? Es importante saber que pues desde la época en la que él vivió han habido también muchos avances. Hoy en día en el Perú, por ejemplo, tenemos para poder comunicarnos con las personas con este tipo de discapacidad, la lengua de señas, que facilita mucho el acceso de estas personas a la educación y a una serie de servicios que son necesarios para el desarrollo humano, ¿no? Y que quizás en esa época pues todavía era todo un reto, ¿no? Aquí también tenemos a otra persona que quizás alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella, Helen Keller, ¿no? Ella nace en 1880 y fallece en 1968. En este tramo de vida que le tocó vivir y con una discapacidad como la sordoceguera, que en aquella oportunidad, en aquella época era considerada como dos discapacidades, es decir, la sordera y la ceguera de manera independiente, y que hoy en el caso peruano nosotros tenemos el reconocimiento de vía la ley 29.524 de ser contemplada esta como una discapacidad única, ¿verdad? Y tiene una serie de políticas, tiene un marco regulatorio que establece las garantías legales y jurídicas para el desarrollo de las personas que tienen este tipo de deficiencia, ¿no? Ella era una escritora, era oradora y activista política, ¿no? Quizás para algunos de nosotros, bueno, yo ingresé a este tema de la discapacidad hace 21 años, ¿no? Fecha en la que nace Grecia, que es mi sobrina, una joven hoy día, pues, que se desarrolla como cualquier joven de su edad, ¿no? Sin embargo, en aquella época para nosotros, como para muchas familias seguramente, que no conocíamos el tema, fue impactante, ¿no? Si bien es cierto, todo el mundo recibe con alegría, con efusividad, pues que es un nuevo ser que viene a la vida. Sin embargo, más que pensar en las dificultades para uno pensaba en las dificultades que esta persona iba a enfrentar, más como una mujer de derecho que sabía de la discriminación que sufren las poblaciones vulnerables, dentro de ellas las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, imagínense para una madre como la mamá de Helen Keller en aquella época, con todos los retos, bueno, hoy en día ya la ciencia, el conocimiento avanzado para ayudarnos a entender un poco más de qué estamos hablando, pero en aquella época era todo un reto y sin embargo, creo que los dos elementos fundamentales que fueron vitales para que Helen Keller pudiera asumir estos logros en su vida de ser escritora, oradora y activista sin poder escuchar ni ver,
¿no? Entonces, cosa que quizás para nosotros sería muy difícil y muy traumático. Sin embargo, para ella, el hecho de haber tenido a una madre y a una familia, un entorno familiar que le prestó una atención temprana para el desarrollo de sus capacidades y que no se centró en las limitaciones, en las deficiencias, sino más bien se centró en todo aquello que ella podía hacer a partir de lo que era capaz de hacer, ¿no? Entonces, esto también marca un derrotero importante para poder hablar de ella cuando hablamos del tema de discapacidad, ¿no? Ella tuvo además una persona que la apoyó en su proceso educativo, ¿no? Que era una profesional en dactilología, es decir, en lectura de labios, que le permitió justamente comunicarse y romper la barrera de la comunicación, de la digamos, de la falta de acceso a la comunicación, y ella, a través de esta persona, que era una persona de apoyo, pudo ella lograr un proceso educativo, incluso ella promovió dentro de su segmento político, ¿no?, el derecho al sufragio femenino, los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad, y apoyó varias causas sociales, y además fue una activista de la Unión Estadounidense de las Libertades, ¿no?, que fue fundada en 1920. Entonces, cuando nos hablen de Helen Keller, vamos a recordar que ella es una escritora, una oradora y una activista política, que espero que así nos quede grabado la imagen de Helen Keller, ¿no? Frida Kahlo, ¿quién no ha escuchado de Frida Kahlo, no? Una pintora mexicana que, como ustedes saben, ella forma parte del movimiento indigenista en México. Ella nació con una poliomielitis. Como ustedes saben, en la época que le tocó vivir, pues mucha gente no recibía las vacunas oportunamente, no había una atención temprana de parte de las familias, y era muy fácil en aquella época, o con gente de esta época, que esta, digamos, afectación, esta enfermedad pudiera, digamos, generar una discapacidad en las personas, lo que fue así efectivamente en el caso de Frida Kahlo. Ella en su obra un poco nos dice respecto a cómo veía ella la discapacidad y las secuelas de la discapacidad en su ser, ¿no? Además de la poliomielitis, ella, bueno, la poliomielitis la adquirió a los 6 años, pero después a los 18 años ella adquiere también otras discapacidades, la discapacidad física, porque pues, sufre la fractura de la columna, que la postra por un tiempo bastante prolongado, en el que ella dibuja justamente esta obra que se llama La columna rota, ¿no?, en 1944, que un poco refleja un poco refleja en este retrato su imagen, ¿no?, desnuda y con una serie de vendajes y de clavos, ¿no? Como si su cuerpo fuera todo un perchero lleno de clavos, ¿no? Entonces es un poco de la forma como ella refleja su encuentro con la discapacidad, ¿no? Pero a pesar de todos estos retos que le significó el vivir en una sociedad en la que pues, no había toda la accesibilidad para el desarrollo que ella requería y había múltiples barreras, ella se consagró como una pintora exitosa, y hoy sus obras pues, se venden a sumas millonarias, ¿no?, en los mejores museos del mundo. Además, fue una feminista connotada. Todos dentro del movimiento feminista la tenemos casi como, digamos, como un símbolo, ¿no? Hoy en día se habla mucho sobre el comunismo y lo que el comunismo significa. Bueno, ella fue una comunista, ¿no? Y eso también nos dice que también tenemos que desechar esos estereotipos que tenemos respecto al pensamiento político de uno y otro y otras personas, y abrazar un poco el conocimiento y cuáles fueron las aspiraciones de estas personas también, ¿no? Y además fue indigenista, ¿no? Como decíamos, adoraba su cultura y la trasladó en su pintura, ¿no?
Y bueno, cuando hablamos de ella, quizás algunos recién se estén enterando que ha tenido estos dos tipos de discapacidades, ¿no? Bueno, Sara Carracelas es una joven española que a consecuencia de una asfixia al nacer tuvo una parálisis cerebral que, digamos, le generó una serie de deficiencias en la movilidad, ¿no? Y sin embargo, la familia también igual le dio una atención temprana, ¿no? Una rehabilitación que le permitió que ella ya desde los 4 años practicara la natación y a los 13 años ella pudiera participar ya en clubes deportivos, ¿no? En España y que hoy tenga 32 medallas en diversas competiciones, ¿no? En las que ha participado y que además de ser una deportista connotada, también sea una persona que trabaja en una oficina, tiene su propio estudio, ella estudió además informática y se desempeña como diseñadora gráfica, hace diseño de páginas web para varias marcas, ¿no? Entonces, lo que queremos con esta presentación es ir un poco deconstruyendo eso que socialmente se nos ha dicho respecto a la discapacidad. Quizás muchos incluso esperaban que en este tema, ¿no? En el que estamos hablando sobre cómo romper estas barreras mentales, culturales que tenemos nosotros respecto a la discapacidad, este encuentro que muchos pudimos haber tenido con la discapacidad, pues se vaya destruyendo, ¿no? Porque esas justamente constituyen barreras para las personas con discapacidad y no permiten que muchas de ellas logren los objetivos que todo ser humano tiene de desarrollo. Pablo Pineda es otra persona es un joven docente, presentador de televisión, ha sido conferencista, había estado por diferentes países, tuve la oportunidad de verlos en algunas de sus presentaciones, ha hecho además publicaciones, ¿no? Como El reto de aprender, también Niños con discapacidades especiales, que es una especie de manual para los padres, ¿no? Y que pues él en sus conferencias habla con las familias, es además un conferencista para las empresas porque hace un proceso de concientización, un proceso de sensibilización respecto a las potencialidades que tienen las personas con discapacidad. También es una persona que rompe paradigmas que tenemos a veces frente a la discapacidad, ¿no? Y él nos dice que el síndrome de Down, que es el tipo de deficiencia que él tiene, no es una enfermedad, sino es una de las muchas características de las personas. Y ahora vamos a ver un poco desde lo que hemos ido realizando a través de los diferentes personajes, cuáles son esos modelos conceptuales que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Eh, otra idea que él nos deja precisada es que el conocimiento humano fluye y evoluciona y que las premisas que son válidas hoy pueden volverse obsoletas mañana. Y eso justamente pasa con los temas de discapacidad, es un concepto evolutivo, como ya más adelante les vamos a presentar en una línea de tiempo, ¿no? Entonces él nos invita a que antes de juzgar, ¿no? El punto de vista de otros es necesario analizar y entender el nuestro. Entonces, yo los invito a partir de esta reflexión de Pablo Pineda, que también ustedes, ¿no? Y cada uno de nosotros reflexionemos respecto a cómo vemos a las personas con discapacidad, qué entendemos y qué creemos que ellos pueden hacer o no hacer. Entiendo que dentro de los participantes hay jueces, hay gente del Ministerio Público, hay funcionarios de gobiernos regionales y locales, ¿no? Gente de los diferentes sectores que atienden y brindan servicios para las personas con discapacidad. Y entonces estas ideas es importante que quede plasmado en cada uno de ustedes porque de esta actuación de ustedes, de la manera como incluso ustedes se vean frente al concepto de la discapacidad, va a depender el abrir puertas para más personas con discapacidad, ¿no? Eh, Pablo Pineda, además, bueno, les traje una reflexión que él hace, una frase que él usa mucho en sus conferencias, dice, ¿por qué no somos felices? Dice, la vida no es tan difícil, ¿no? Y a veces para los que no tenemos discapacidad, pues a veces nos parece tan compleja la vida y bueno, yo creo que todo en la vida tiene un sentido y creo que el sentido del abordaje de estos temas, de compartir este mundo con diferentes personas,
¿no? Con diferentes funcionalidades también, nos permite entender cuáles son nuestras barreras, cuáles son nuestros límites o los límites que a veces nos ponemos y cuáles son las potencialidades que realmente tenemos como seres humanos, ¿no? Con o sin discapacidad, ¿no? El concepto de la discapacidad y de la forma como se trataba a las personas con discapacidad, pues ha tenido toda una secuencia de hechos que han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? En un principio, digamos, en los primeros tiempos, las culturas antiguas, aparecía un modelo que se llama modelo de prescindencia, ¿no? Que tenía un carácter mitológico religioso, y que tenía dos variables, ¿no? El eugenésico y el de marginación. Como prescindencia, la palabra es como prescindo de esta persona, ¿no? Cómo la hago a un lado, ¿no? Y había dos formas en aquella época de hacerlas a un lado. El eugenésico, que era pues simplemente desecharlos como lo hacían las culturas antiguas en Egipto, etcétera, en Roma también, donde en el monte Taygeto simplemente se las arrojaba, ¿no? E incluso el tema del infanticidio era permitido, no era sancionado legalmente, ¿no? Porque se entendía que en aquella época, bajo los criterios de esa época, esta persona no iba a ser útil para la guerra, que era una de las actividades principales y cotidianas de aquella época, ¿no? Luego, más adelante, la venida del cristianismo con las ideas de ama a tu prójimo como a ti mismo y los 10 mandamientos, y digamos la importancia de valorar a todas las personas como iguales, es que aparece otra variable dentro de este mismo modelo de prescindencia, que es el modelo de la marginación, ¿no? En el cual ya no los desechamos, ni hay, digamos, la necesidad de cometer delito de infanticidio, sino que los recluimos a todos ellos en albergues, en oficios, ¿no? Para que, pues, y en muchos casos incluso ellos eran las personas dedicadas a la mendicidad, ¿no? Se les permitía existir, pero en condiciones de absoluta exclusión. Más adelante surge el modelo rehabilitador, ¿no? Un modelo que basa en la idea de lo que el médico piensa respecto a la discapacidad unida a la deficiencia, a la minusvalía, ¿no? Que se deben generar una serie de atenciones hacia las personas con discapacidad, pero todas enfocadas hacia la normalización de las personas con discapacidad. ¿De qué manera hacemos que, bueno, si le falta la audición, pues el audífono, ¿no? Para que sea más o menos regular y también pueda oír, ¿no? Y la política que le voy a brindar a una persona que está en estas condiciones, después son políticas de carácter médico, ¿no? Más adelante, sin embargo, pues como todo en la vida, hay un progreso, la ciencia evoluciona, existen mayores estudios respecto a las dimensiones en las cuales las personas con discapacidad pueden desarrollarse y aparece el modelo social, ¿no? En este modelo ya no se señala como en los otros modelos que la discapacidad esté en la persona, ¿no? Sino que está en la sociedad, ¿no? Y bueno, gracias a esto hoy tenemos personas que incluso como el caso de Brian, que es un joven con discapacidad, hay un eco, que es un joven con discapacidad. Ok, que es un joven con discapacidad que en las últimas elecciones se presentó, ¿no? Para ser candidato al Congreso. No tuvo la suerte de ingresar, pero digamos es una persona también empoderada, igualmente con una familia que le ha dado una atención temprana, con un contexto social, económico, que le ha permitido también el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Y que hoy disfruta de sus derechos. Entonces, ese es el modelo social, ¿no? Más adelante vamos a explicar un poquito más. Y hoy en día ya están hablando del modelo de la diversidad, que tiene que ver más con los temas de la funcionalidad del cuerpo, ¿no? Y que también sigue, igual que en el modelo social, privilegiando los derechos y la dignidad de las personas, ¿no? Este modelo de la prescindencia, ¿no? El modelo de la prescindencia, como les mencionaba, concedía a las personas con discapacidad, pues,
como aquellas personas que no eran necesarias para que puedan formar parte de la sociedad, ¿no? Y uno diría pues que este modelo de presidencia es un modelo antiguo, con civilizaciones que todavía no tenían todo el conocimiento que hoy tenemos sobre lo que es el potencial que tienen las personas con discapacidad, pero también en tiempos modernos, ustedes recuerdan a Hitler y él tenía variables de esta idea eugenésica. Él pensaba que justamente no solamente las personas, digamos, los judíos, sino que también los gitanos, los comunistas, las personas con discapacidad física, mental, etcétera, también debieran ser de alguna manera desechados, ¿no? O hacer con ellos una serie de experimentos también, ¿no? Genéticos que les permitiera normalizarlos un poco más, ¿no? Entonces, y hoy en día también, a partir no podemos decir que de alguna manera este modelo eugenésico de presidencia haya desaparecido, ¿no? Sobre el modelo perdón, de presidencia, como ya vamos a pasar esto rápido, que ya lo hemos señalado, ¿no? Más bien vamos a pasar hacia unos gráficos. En el al lado izquierdo tenemos un gráfico en el que encontramos un círculo con varias personas y externamente se encuentran las personas con discapacidad, con diversos tipos de discapacidad, y esta es una representación de lo que es la exclusión, ¿no? En el segundo gráfico tenemos dos círculos, uno en el que están las personas sin discapacidad y otro círculo en el que están las personas con discapacidad. Ambos, digamos, son las variables de este modelo de presidencia que hoy incluso todavía en algunas partes del mundo y en nuestro propio país, en algunas comunidades todavía persiste, ¿no? Entonces, de la forma como el ser humano, como las sociedades conceptualizan a las personas, es cómo aparece el derecho y cómo se generan para ellos la dotación de esos derechos y cómo se van generando políticas públicas y servicios en favor de ellos. Pues en la época del modelo de la presidencia, las políticas eran eugenésicas o de eliminación o eran asistencialistas, ¿no? Y muchas en torno a los derechos, pues eran personas que ni siquiera eran consideradas como sujeto de derecho, o en algunos casos tenían derechos muy limitados, ¿no? Y en cuanto a los servicios, no se pensaba siquiera en servicios para ellos, ¿no? Y si había algún tipo de servicios, estos estaban vinculados a la caridad y a la salud. En el respecto al modelo rehabilitador, que también ya hemos señalado, solo enfatizar que para esta concepción, las personas con discapacidad son útiles si se les rehabilita o si se les normaliza, ¿no? Y por eso aparece la idea de la institucionalización en albergues o en hospitales, donde se le hacía una serie de prácticas. Por ejemplo, a las personas con discapacidad mental se les eh, digamos, se practicaba a nivel médico, ¿no? Se hacía la práctica de la lobotomía, que era hacer digamos, operaciones en el cerebro, se movía ciertas fibras del cerebro, porque se entendía que con ese tipo de operaciones se iba a lograr que la persona recuperara, ¿no? Digamos, pudiera revertir las deficiencias, ¿no? Entonces, no eran consideradas todavía sujeto de derecho, sino objeto de derecho, ¿no? Y no eran consultadas en muchos casos, en los casos de discapacidad mental, por ejemplo, eran las familias las que, digamos, ejercían ese derecho a decidir por ellas, ¿no? Y estaba orientada más hacia una idea de la integración que a una idea de la inclusión, ¿no? Que es como hoy llamamos. En este modelo de la rehabilitación, el modelo rehabilitador también, hoy en día, que es ustedes habrán escuchado, o quizás para los que no lo conozcan, se habla del capaciticismo, ¿no? ¿Qué cosa es el capaciticismo? Nosotros vivimos en una sociedad en la que pues se espera, se aspira, cuando tenemos hijos, que estos hijos produzcan, que se eduquen, que mañana más tarde sean productivos para la familia y para la patria, ¿no? Y entonces, cuando tenemos una persona con discapacidad, comenzamos a ver, primero, desde querer edulcorar
¿no? La forma como los llamamos, ¿no? Son personas con discapacidad de acuerdo a la convención. Pero ustedes han escuchado, y espero que en el caso de ustedes no toquen estos, digamos, no sea de su uso cotidiano el hablar de capacidades especiales, de capacidades diferentes o capacidades excepcionales, ¿no? Porque esto también forma parte de esta idea del capacitismo, ¿no? En el cual se espera que las personas, ¿no? Se consideran más valiosas en cuanto más útiles sean al ámbito productivo, ¿no? Es una perspectiva que pretende juzgar, ¿no? A quienes están aptos para ser educados, quiénes son los productivos, quiénes son los que pueden desear cosas, ¿no? Quienes pueden decidir cosas, ¿no? Y en el fondo no es más que una forma más de exclusión, no es una forma más de discriminación, pero que hay sobre las personas con discapacidad, ¿no? Y quienes de alguna manera tienen estas ideas del capacitismo, ¿no? Aquellos que dicen, por ejemplo, bueno, si tengo un joven con discapacidad, qué sé yo, eh, mental, pues me parece que él no se puede educar en astronomía, ¿no? Porque no va a alcanzar sus condiciones sus capacidades para ese logro, ¿no? Y ya hemos visto cómo en la presentación de los otros personajes al inicio, muchas cosas que no se pensaban para lo que ellos eran capaces, pues sus familias, sin embargo, no se enfocaron en el tema de la capacidad, sino en el tema, perdón, no se enfocaron en el tema de lo que podían o no podían hacer, ¿no? Se enfocaron más en ver de qué manera estas personas se desarrollaban de manera digna, ¿no? Dentro de una sociedad, que como todos tenemos, podemos hacer algunas cosas, otras no las podemos lograr, pero como cada ser humano es valioso en sí mismo, ¿no? Como persona humana. Este modelo rehabilitador a nivel de políticas públicas tuvo este enfoque normalizador, paternalista, eligiendo siempre y decidiendo siempre por las personas con discapacidad, con variables de asistencialismo también, y los derechos que se fueron dando ya fueron un poco mayores, ya no solamente en el ámbito de la salud, sino también de la educación, del trabajo, de la protección social, y bueno, también se habilitaron en torno a estos derechos los servicios, ¿no? Sin embargo, estos servicios todavía no son servicios con las condiciones de inclusión que hoy pretendemos alcanzar para las personas con discapacidad. Eran más bien, eh, digamos, servicios como el médico rehabilitador, ¿no? Normalizante, o la educación especial. Está bien, te mando a educarte, pero en una escuela especial y no en un colegio integrado como hoy, o una escuela inclusiva como hoy se hace, ¿no? Se hablaba también del empleo protegido, ¿no? De qué manera, bueno, te mando a emplearte, pero como no creo que tú eres tan capaz de lograr la efectividad en tu labor, pues siempre voy a poner atrás tuyo a alguien que te puede estar monitoreando, ¿no? Y además estas ideas de que pues ellos, porque son personas que no tienen todas las condiciones para poder empoderarse, ser autónomos y vivir una vida independiente, pues muchas de estas políticas se enfocan en muchos países en el otorgamiento de bonos y pensiones como eje central, ¿no? Eh, Respecto a lo que es el concepto de discapacidad, aparte de estos modelos, digamos, han habido diversas formas de verlo, de medirlo, ¿no? De hacer una tipología de la discapacidad que en algunos casos se ha basado en la deficiencia, ¿no? Y por eso se hablaba a partir de la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? De los desórdenes, de los diagnósticos, pero todavía, como ustedes verán, dentro de este enfoque médico, ¿no? Y por eso se hablaba de la discapacidad cognitiva, de la visual, de la física, de la auditiva, de la sordoceguera o de las múltiples discapacidades, ¿no? Esta clasificación internacional de deficiencias, de discapacidades y minusvalías también es otro de los primeros intentos que se tiene para tratar de clasificar, ¿no? A las personas con discapacidad a partir de la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, ¿no? Enfocada en la enfermedad o en el desorden, ¿no? Ahí más adelante, en este modelo, además se alude a tres dimensiones, ¿no? Claves.
que son a la estructura corporal y funcionamientos y desempeños, a las actividades personales y a la participación en la sociedad, ¿no? Ya estos modelos van incorporando otra serie de variables, ya no solamente la deficiencia, la minusvalía, la enfermedad, sino de qué manera la persona con discapacidad se integra a actividades, a una participación y a los factores de contexto, ¿no? Eh, Basado en estas tipologías, pues hoy escuchamos hablar corrientemente de lo que es la discapacidad motora, la discapacidad que está basada en los trastornos que se puede causar por el deterioro parcial o total de las habilidades motoras, sean de órganos, digamos, de los miembros superiores o inferiores, ¿no? La discapacidad visual, que es la imposibilidad de poder ver, ¿no? La discapacidad auditiva, que es la pérdida de la audición, la discapacidad intelectual, que está representada por la dificultad en comprender o de manera limitada, ¿no? Todas aquellas, la comprensión o el conocimiento de las cosas, ¿no? La discapacidad psíquica también, hoy en día se habla de las neurosis, de la psicosis, que también formarían parte de tipos de discapacidades, ¿no? Y también hoy se habla de enfermedades discapacitantes como el SIDA, la diabetes, la hemofilia, el cáncer, etcétera, esas enfermedades que van generando una serie de deficiencias o discapacidades, ¿no? Eh, el modelo social del que le estuvimos comentando, nace en los Estados Unidos con Ed Roberts, que forma parte del movimiento de vida independiente. Ellos eran personas que habían sido, digamos, soldados que han ido a la guerra y que pues se sentían excluidos, ¿no? De que, si bien es cierto, fueron a defender la patria, eran personas referentes en su comunidad de la noche a la mañana, pues en la guerra, como usos de la guerra son ganar y ser vencido. Entonces, muchos de ellos regresan a sus países con heridas, con enfermedades, etcétera, y con varias deficiencias, ¿no? Y pues se sienten que son excluidos de la sociedad y justamente Ed Roberts, perdón, lidera un movimiento, este movimiento de vida independiente, que abraza la lucha para que la discapacidad sea vista de otra manera, ¿no? Que las personas con discapacidad no tengan que ser excluidas y que se les considere también sujetos de derecho. Y es así que a partir de la gesta de este movimiento, pues se van iniciando los trabajos para la aprobación de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, donde uno de sus lemas protagónicos era nada sobre nosotros sin nosotros. Esto apuntalando al empoderamiento de las personas con discapacidad y a que la sociedad entiende que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno, en las dificultades que presenta el entorno, en las barreras que presenta el entorno y que no permiten que éstas puedan tener una participación y el desarrollo pleno de sus derechos, ¿no? Este movimiento apuntala que la discapacidad es una situación y no una condición de la persona, y hay un enfoque biopsicosocial de la discapacidad, un enfoque de alguna manera holístico, ¿no? Y en el que se aspira a que las personas sean consideradas como sujetos de derecho, ¿no? Las políticas de las personas con discapacidad en este escenario ya se orientan hacia la inclusión y ya se habla de la educación inclusiva, es decir, de la participación de las personas, de los niños y niñas con discapacidad en los procesos de educación regular, ¿no? Se habla del reconocimiento de la capacidad jurídica y de la dignidad humana. Al no estar la discapacidad en la persona, sino en las barreras de contexto que presenta todo el entorno en el que pueden transitar las personas con discapacidad, aparecen los conceptos de las barreras conductuales, es decir, la forma que tenemos de pensar frente a la discapacidad, ¿no? También las barreras urbanísticas, cómo se construyen, o arquitectónicas, cómo se construyen las ciudades, cómo se construye el hogar, ¿no? A veces uno piensa que la discapacidad va a estar ajena a mí, que no me va a tocar, y ya hemos visto que la discapacidad se puede ser adquirida de diferentes formas, desde el nacimiento,
por alguna enfermedad, accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente el tema de discapacidad tenga que ser, no concernirnos, ¿no? A cada uno de nosotros. No sabemos si en alguna oportunidad vamos a tener ese encuentro y la idea es que estemos preparados, tengamos un mundo que abrace oportunidades para todos nosotros. También se habla de las barreras comunicacionales, ¿no? De qué manera logramos que los diferentes tipos de personas con discapacidad logren hacernos conocer sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideales, sus esperanzas, logren captar conocimiento, logren formarse, ¿no? Y también de las barreras metodológicas, ¿no? Pero en las comunicacionales también tiene que ver respecto a la forma en cómo se habla de la discapacidad. Realmente los periodistas, la televisión está preparada, tiene todas las herramientas para poder hablar de la discapacidad y no como siempre suele hacerse, por ejemplo, cuando se habla de los teletones, ¿no? ¿Cómo presentan a la persona con discapacidad? Como una persona que necesita siempre ayuda, la indigencia, ¿no? Que todo el mundo tenga que decidir por él, ¿no? Y todavía incluso hay hasta un enfoque médico, ¿no? De pensar de que solo a través de la atención, de la rehabilitación de carácter médico es que la persona con discapacidad va a poder alcanzar todos sus objetivos, ¿no? Las barreras metodológicas también tienen que ver un poco con todo aquello y las tecnológicas, ¿no? Tienen que ver con toda aquella instrumentalización. Es decir, la metodológica, por ejemplo, tiene que ver con aquellas guías que ya, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha desarrollado respecto a los ajustes razonables para cuando una persona va al empleo y tiene un espacio que no se acondiciona a sus particulares necesidades, ¿no? Entonces, el ministerio ha desarrollado esta guía que está rompiendo esta barrera metodológica y que permite que las personas con discapacidad puedan abrazar el empleo, ¿no? Las barreras tecnológicas también tienen que ver cómo se construye pues, los aparatos de comunicación, las diferentes herramientas con las que cualquier persona va a necesitar desarrollarse, ¿no? Y que le permitan justamente que esa deficiencia sea revertida. El modelo social de la discapacidad, entonces, es una barrera que se centra más en las barreras que ofrece la sociedad, ¿no? Pero hoy en día hablamos de que este modelo de la discapacidad, este modelo social tiene también como parte del tratamiento de los derechos humanos, ¿no? Nos nutre de diversos conceptos, ¿no? Y que hoy se habla de tres dimensiones, ¿no? La dimensión de la condición, de la situación y de la posición. La dimensión de la condición es la dimensión individual de la deficiencia a una limitación, ¿no? Y la de la situación es la interacción con las barreras sociales que limitan el ejercicio de los derechos. La ley de la persona con discapacidad en Chile, por ejemplo, señala que la persona con discapacidad, que la discapacidad está, digamos, enfocada en el ámbito de la situación en la que se desarrolla esta persona, ¿no? Y de la posición o resultado, que es como el resultado de la desigualdad estructural, de los estereotipos, ¿no? Para aprender o desaprender respecto a la discapacidad. Y esto está dada a partir de la clasificación, también tiene, digamos, un inicio con la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud, ¿no? Que se enfoca en el funcionamiento de la discapacidad, de los entornos, pero además de los factores personales, las actividades, la participación, los factores ambientales, etcétera, ¿no? Esta clasificación del CIF pues, ubica en el centro de la atención la situación individual de las personas, ¿no? En lugar de ponerlas en los propios individuos. Este enfoque implica un cambio radical desde el modelo de la caridad hacia un modelo basado en derechos, que aboga efectivamente por el cambio social, ¿no? Las categorías actúan como componentes para describir la discapacidad y permiten desarrollar una comprensión más profunda de la misma, ¿no? Entonces, es importante entender que debemos comenzar a deconstruir aquellos conceptos que tenemos respecto a la discapacidad y que
Cuando hablamos de las personas con discapacidad, estamos hablando de personas que siempre están estirando la mano para poderlos ayudar, ¿no? Creo que hoy día, con todo lo que hemos visto, hemos podido entender que eso no es así, ¿no? Este modelo social, entonces, tiene un enfoque más de derechos humanos, es promotora del empoderamiento y la independencia de las personas con discapacidad. Respecto a los derechos, reconoce de manera prioritaria, ¿no?, el reconocimiento de la dignidad humana y de todos los derechos humanos y cómo todos esos, como toda persona tiene, digamos, el derecho a cada uno de estos derechos humanos consagrados en las normas. Entonces también las personas sin discapacidad lo tienen. ¿Por qué? Por su condición misma de personas. O sea, ellos no tienen derechos diversos a nosotros o una categoría diferente de derechos. Son los mismos derechos que nosotros tenemos, solo que con algunas, digamos, variables, ¿no? Eh, Respecto a estos derechos también, hoy en este modelo se valora la capacidad jurídica, la participación, el tema de la discriminación positiva, ¿no?, los ajustes razonables, el diseño universal, y los servicios, por cierto, están enfocados hacia un ámbito inclusivo, de empleo digno, de vida independiente, de apoyos y salvaguardas, justamente de este tema de apoyos y salvaguardas y del tema de asistencia personal, que vamos, es el que trata el ejercicio con la sentencia que esperamos revisar hoy día, y si no, lo haremos en una reunión sincrónica, ¿no? Y bueno, este escenario que les acabo de referir respecto a cómo se aplican estas políticas, estos derechos y estos servicios, nos hablan de un escenario de inclusión. Y aquí tenemos un gráfico en el que vemos a personas con y sin discapacidad dentro del mismo círculo, es decir, todos incluidos. ¿Por qué es tan importante hablar del concepto de la discapacidad, ¿no?, y de la diferente tipología que hay o que ha transcurrido a lo largo de la historia, de cómo se ha ido consiguiendo la discapacidad? Bueno, es muy importante, y sobre todo llegar a acuerdos. En Naciones Unidas hasta ahora siguen los debates en torno a cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es la mejor forma de categorizar a las personas con discapacidad, pero no una categoría que permita la exclusión, sino todo lo contrario, que nos ayude a encontrar más vías de desarrollo para ellos, ¿no? El último censo del 2017 de población y vivienda nos dice que el 10.3 de la población en general son personas con discapacidad, ¿no?, y que una de cada 10 personas tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, cuando revisamos nosotros la prevalencia de la discapacidad a nivel de Latinoamérica, justamente por estos criterios diversos que se tiene para valorar la discapacidad, es que en el caso de Brasil, claro que es una realidad quizá un poco más desarrollada y donde probablemente haya menos barreras, existe sin embargo un 14.50% de prevalencia. En Chile, que también lo he visitado y entiendo que muchas de sus políticas son incluso de mayor desarrollo que las nuestras, y sobre todo a nivel de accesibilidad en los servicios, tiene un 12.90% de prevalencia, ¿no? En el caso peruano tenemos un 8.70 de prevalencia de la discapacidad, y países como Panamá tienen 1.80, ¿no? Paraguay tiene un 1%, y así, cada país, bueno, tiene diferentes formas, ¿no?, de abrazar sus datos, sus variables, y entonces es difícil poder tener una medida homogénea, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar de la discapacidad? Es importante porque las personas con discapacidad forman parte de la sociedad. Sin embargo, es una sociedad que hasta ahora los ha venido discriminando. Es verdad que hoy existe la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, que impulsa toda una lucha por la disminución de esta discriminación, pero no podemos negar que hoy en día subsiste esta discriminación por motivos de discapacidad, ¿no? Y el artículo 2 de la Convención incluso nos señala que por discriminación por motivos de discapacidad debe entenderse cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga como propósito o efecto obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, ¿no? Incluye además todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Tengan presente esto. ¿Y por qué les digo que es importante que todos tomen nota? Porque desde sus instituciones tenemos que comenzar a trabajar en los ajustes razonables que permitan que las personas con discapacidad, disculpen, voy a tomar un poquito de agua, que permitan que las personas con discapacidad puedan desarrollar, al igual que nosotros, también sus actividades cotidianas de empleo, de educación, etcétera, ¿no? Y que el no hacerlo puede constituir un mecanismo discriminatorio y por lo tanto, como acción discriminatoria, ustedes saben que está sancionado penalmente, ¿no? Hoy en día incluso se habla de crímenes de odio por discapacidad y eso se está dando de manera muy fuerte, aunque parezca increíble, en Europa, ¿no? Donde incluso han, no sé si ustedes leyeron el caso de un enfermero alemán que estaba acusado de matar a 6 pacientes, ¿no? Y cuando le hacían la entrevista en el juicio, pues de manera, digamos, que a uno lo podía asombrar, pues él decía que para qué, ¿no? ¿Para qué iban a vivir estas personas, ¿no? Es decir, ese modelo eugenésico metido en la cabeza de un enfermero de una sociedad que se supone de primer mundo, ¿no? Entonces, los crímenes de odio por discapacidad no están vinculadas necesariamente con un proceso educativo, no están vinculadas con mayor o menor pobreza de los pueblos, ¿no? Tiene que ver con aquella forma de concebir a las personas y a la diversidad de personas que hay en la sociedad, ¿no? Eh, de hecho, que la pandemia que hoy vivimos, que es, digamos, una de los peores retos que la humanidad tiene, ha agudizado el problema de la discriminación contra las personas con discapacidad, ¿no? Habíamos dicho que 3 de 10 personas con discapacidad han sido víctimas de alguna discriminación entre los años 2014 al 2019, en un estudio que se ha hecho, ¿no? Sobre este aspecto de la discriminación, ¿no? Y esto habla también de cuál es esa mirada en nuestro país. Realmente nosotros somos una sociedad que excluye. Algunos, siempre es bueno, como ya lo dijo Pablo Piñera, mirarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos no a una persona con discapacidad cuando viene a pedir un servicio que tú crees que no es necesario para él? Cuando te pide que su derecho, su reconocimiento al derecho de decidir su propia vida o su sexualidad o la maternidad, etcétera, sea reconocido y le dices no, ¿no? Porque dentro del pensamiento que uno tiene, uno piensa que pues, una persona con discapacidad es una persona asexuada, ¿no? Es lo que el estereotipo que hoy existe en la sociedad, muchas veces hace que personas, incluso con un grado de formación, incluso de rol social dentro de la sociedad, todavía no distinga, ¿no? Que el mundo ha evolucionado, que la discapacidad no está en la persona, sino en cómo nosotros facilitamos el rompimiento de las barreras, ¿no? Que permitan que esa persona justamente pueda desarrollarse, ¿no? Y que su deficiencia no es la barrera, sino es lo social, desde nosotros mismos como individuos que prestamos servicios hasta digamos, la conducta que desarrollemos con ellos, ¿no? Es importante también manejar algunos conceptos básicos como los ajustes razonables que están establecidos en el artículo 2 de la Convención, que son aquellos que están referidos a las modificaciones o adaptaciones necesarias o adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, ¿no? En la persona con discapacidad, perdón, una carga indebida en la institución cuando se requiera en un caso particular para garantizar que las personas con discapacidad, ¿no? Tengan su pleno goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, ¿no? Junto con el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales, ¿no? Entonces, la discriminación por motivo de discapacidad debe entenderse entonces como toda distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad. Así que tengamos muy en cuenta estos aspectos porque
podríamos estar incurriendo sin querer en vulneración de estos preceptos que hoy sanciona la Convención y las leyes, y nuestra ley también, la Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿no? Aquí en el Perú. También tenemos los conceptos del diseño universal, que debe entenderse como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en mayor medida, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, ¿no? El diseño universal no va a excluir las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando ellas lo necesiten, ¿no? Aquí tenemos en la foto, pues esta es una exposición de autos modernos, ¿no? En el que todas las personas con y sin discapacidad pueden discurrir. ¿Por qué? Porque la vía es plana, no tiene rampas, los espacios son accesibles, son amplios, digamos, los pasadizos. De eso es lo que nos habla el diseño universal, de un diseño en el que no sea necesario que se haga, digamos, adecuaciones, ni urbanísticas ni arquitectónicas, ¿no? Sino que ya desde la construcción misma de una ciudad la hagamos de manera tal que todas podamos discurrir por ella sin necesidad de ayuda, ¿no? La discriminación positiva que está en el artículo 5, inciso 4, ¿no? Nos señala que no se consideran discriminatorias en virtud de la presente convención las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y este elemento de la discriminación positiva también lo encontramos en los temas de género más adelante, ¿no? Que vamos a revisar, ¿no? Y es un poco de qué manera, por ejemplo, cuando tenemos un postulante que va a la universidad, un joven como nuestro amigo el joven Pineda, que va a la universidad, y claro, tendremos a todos los postulantes, qué sé yo, como en el caso peruano, que son tantos los que dan exámenes, en realidad, sobre todo para la universidad pública, y en el que efectivamente quizás para un examen necesitemos pues regular, necesitemos quizás 45 minutos para desarrollar el examen, pero quizás para una persona con algún tipo de discapacidad necesite un tiempo adicional. A esto es a lo que se llama discriminación positiva, ¿no? Que no es darle ventajas, sino es darle, digamos, basar el derecho en el principio de equidad, ¿no? La toma de conciencia, también en el que está consagrado en el artículo 8 de la Convención, nos habla del compromiso que deben asumir los estados para adoptar, ¿no?, de medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para que se sensibilice a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que se tome mayor conciencia de quiénes son las personas con discapacidad, se fomente sus derechos, su dignidad, ¿no? Se luche contra los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas, ¿no?, de respeto hacia las personas con discapacidad, tanto las que se basan en género como en edad, ¿no?, como en otros factores, ¿no? Es también para que se promueva la toma de conciencia respecto a la capacidad y aportaciones de las personas con discapacidad, ¿no? Y el artículo 9 que nos habla sobre la accesibilidad, del que ya hemos venido comentando, y que es importante que exista esta, tanto en el desarrollo de las ciudades, ¿no?, de cada ámbito, incluso los comunicacionales, el transporte, los sistemas de tecnología, etcétera, que permitan que, igual que cualquiera de nosotros, ellos puedan desarrollar sus actividades, ¿no? En consecuencia, la convención nos abre pues todo un marco normativo que sirve de base incluso para el caso de los jueces, de poder, porque entendamos que la convención ha sido ratificada por el Estado peruano y es norma vinculante. Y entonces esta tendrá que contemplarse en los marcos, estos marcos normativos de la convención tienen que contemplarse en el desarrollo de las sentencias también, o en las consideraciones de las resoluciones que se dicten para la aplicación de políticas públicas, ¿no? En los considerandos, pues este marco normativo que nos ofrece las convenciones tiene que ser también incorporado, ¿no? Junto con aquellos mecanismos de accesibilidad, con el hecho de que se ofrezca formas de asistencia humana o animal o intermediarios, ¿no? Los perros guías, por ejemplo, los intérpretes también profesionales en lengua de señas, ¿no?, que faciliten su desarrollo o su comunicación también, ¿no? Que se promueva formas adecuadas de asistencia y apoyo para personas con discapacidad que ayuden a que acceda también a la información, ¿no?
y que se promueva además el diseño, el desarrollo y la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de información, de comunicación que sean accesibles, de bajo costo, no solamente por la forma, cómo podemos ingresar a ellas, sino también por el tema de los costos, ¿no? Porque es verdad que por la falta de oportunidades que han tenido las personas con discapacidad, muchas de ellas están dentro de los ámbitos de pobreza y de desigualdad que no les permite acceder a los mismos mecanismos a los que todos quizás podamos acceder, ¿no? Sin embargo, hay una crítica al modelo social, ¿no? Hay una crítica a este modelo social desde el movimiento feminista. Muchos de estos conceptos de los que les hemos hablado también han sido extraídos de lo que ha sido la gesta del movimiento feminista, ¿no? Una de las críticas que se hace es que se pone mucho énfasis en la barrera, ¿no? En todas estas barreras de las que hemos hablado, pero que no se ha visibilizado la condición de la discapacidad, ¿no? Como esas deconstrucciones que tenemos que tener, es decir, cómo es que también la persona con discapacidad tiene que ser entendida como una persona que se puede equivocar, que puede tomar riesgos y que es su derecho a hacerlo, ¿no? También nos señala que este modelo ha tenido una ausencia del análisis de la interseccionalidad que repercute en estos derechos. Y eso lo vamos a explicar con mayor detalle más adelante. Desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de discapacidad, el sistema de justicia señalan también como una crítica, ¿no? Que debe incorporarlo por ser parte esencial del derecho a la justicia, ¿no? Y muchas veces pues, digamos, el conocimiento de estos temas para los ámbitos de la justicia es recién contemporáneo, ¿no? Yo no recuerdo que cuando me formé como abogado hayamos hablado de los derechos de las personas con discapacidad o de los derechos de las mujeres o de los migrantes, con el énfasis que hoy se habla. Quizás de los derechos de las mujeres, los migrantes sí, pero no de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Solamente de manera general hablábamos de los derechos humanos de las personas, ¿no? Se hace necesario, según esta crítica, entender el modelo social como una herramienta conceptual y procedimental, ¿no? Es decir, que se entienda que la discriminación es consecuencia de las barreras legales, sociales, etcétera, ¿no? Y que hay que ajustarse y modificar los valores, las normas que dejen de reproducir estas desigualdades. Es decir, hay que tener un cambio de actitud, un cambio de enfoque frente a la discapacidad que nos permita abrir otros escenarios que permitan el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Este modelo social hoy está dando paso a lo que es el modelo de la diversidad, ¿no? Este modelo de la diversidad, pues, ustedes habrán visto cómo en algunas, digamos, he querido traer aquí la figura de esta modelo, ¿no? Que es una modelo de la diversidad bioética, que es Annie Milius, ¿no? Que nació en el año 1976. Ella es una americana, es una deportista que hizo competición a nivel de atletismo, ¿no? Y tiene varios récords que ha logrado en los Juegos Paralímpicos de Atlanta, por ejemplo. Tiene marcas personales, ¿no? Que son de 15,77 segundos, por ejemplo, para 100 metros planos y otros, y digamos, y tienen otras marcas más que ella ha logrado, ¿no? Ha trabajado además en el Pentágono, es una oradora motivacional. Ella también ha desfilado en pasarelas, ¿no? Rompiendo este esquema un poco de que la mujer con discapacidad no es bella o no puede lucir la belleza, ¿no? Y sin embargo, pues aquí les presentamos una foto de ella, que es una persona que tuvo la necesidad de usar prótesis de madera, ¿no? Digamos, perdón, sí, ella tuvo que usar estas prótesis que ustedes la ven ahora, y bueno, existe incluso digamos, desde el espacio de los propios deportistas, algunas críticas, ¿no? En torno a que si ellas pueden competir o no digamos, en un mismo evento, personas que tengan este tipo de ayudas técnicas con personas que no lo tienen, ¿no? Y bueno, hoy se habla por eso del modelo de la diversidad, ¿no? Es un modelo que se basa en la bioética y en el desarrollo, que
que se está logrando a ese nivel, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un escenario donde sí se reconoce derechos, hay inclusión, pero también hay un elemento que se está adicionando, que es este elemento de las interseccionalidades, ¿no? Eh, que no es otra cosa más, y esto también de las interseccionalidades viene desde el tratamiento de los temas de género, ¿no? En el que nos dicen que todas las personas pues no somos iguales. Yo provengo, por ejemplo, de una comunidad campesina y me eduqué, viví, mi primer barrio fue el barrio obrero, ¿no? Y después ah, abracé la carrera de Derecho en San Marcos y me he desarrollado profesionalmente. Tengo una condición económica que me permite vivir de alguna manera, de manera digna, ¿no? Y bueno, esa realidad mía no es la misma realidad que quizás de otra compañera que incluso puede ser abogada y que puede haber nacido incluso en mi propia tierra, pero que quizás tenga algún elemento, digamos, diferenciado a nivel económico, a nivel de tener una discapacidad o no tenerla, etcétera. Esos cruces, esas diferentes identidades que tiene una persona, es lo que va generando esta idea de la interseccionalidad. Todas las personas no somos iguales, aunque hayamos nacido, pues, a veces, muchas veces somos del mismo padre, de la misma madre, todos somos diferentes y cada uno tiene una identidad que a lo largo de su vida va captando, ¿no? Eh, pues no es lo mismo vivir en la selva que vivir en la costa, que vivir en la sierra. Esta forma por la que discurre el ser humano le va generando una serie de identidades, ¿no? No hay diferentes también, digamos, espacios económicos en los que uno transcurre y también esto te genera otro tipo de identidad y por lo tanto también otro tipo de oportunidades, ¿no? Y también de desventajas, por cierto, ¿no? En este modelo de la diversidad ya existe un enfoque de derechos humanos. Son promotoras también del empoderamiento con mayor énfasis de la independencia, de la autonomía, pero además ya incorpora enfoques transversales y los derechos se afirman, los derechos de la dignidad humana, de la capacidad jurídica, de la participación, de la discriminación positiva, los ajustes razonables y el diseño universal. Y los servicios, bueno, los servicios tienen que ver con espacios mejorados, ¿no? De educación inclusiva y de potencialidades, ¿no? En resumen, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto de haber hablado del marco conceptual de la discapacidad, de la tipología? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos, aspiramos desde ese curso que quede claro en el tratamiento del tema? Es que cuando hablamos de personas con discapacidad estamos hablando de personas en primer lugar, ¿no? Y eso no se nos debe olvidar, porque si reconocemos que las personas con discapacidad tienen la categoría de persona humana, pues implícitamente vamos a reconocer que también tienen los mismos derechos humanos a los que nosotros tenemos derecho. Y entonces ya no hablaremos de, por ejemplo, Montserrat Villarraza, que es una joven con síndrome de Down española, ¿no? Ya no hablaremos de su deficiencia, del entorno, de las barreras, sino hablaremos de ella como Montserrat Villarraza, y que es una persona que ejerce la Secretaría de la Asamblea de Derechos Humanos y es vocal de discapacidad intelectual del Ayuntamiento de Barcelona, la municipalidad, ¿no? En este caso la municipalidad provincial, digamos, ¿no? Y que ha participado incluso en la reunión de alto nivel en Nueva York sobre mujeres con discapacidad y activismo político del foro ONU Mujeres. Es decir, vamos a hablar de personas, ¿no? Ella nos decía en una reflexión cuando le hicieron una entrevista, le preguntaron, ¿le irrita que, que a las personas con discapacidad intelectual se la trate muchas veces con condescendencia? Y ella contestó, sí, me molesta. La gente que a veces me para en la calle y me pregunta si voy al cole, como si yo fuera una niña. Tengo 40 años, vivo sola y trabajo. ¿No se dan cuenta que las personas como yo podemos hacer muchas cosas?
Entonces, tenemos que hablar en primer lugar de que las personas con discapacidad son personas, ¿no? Y que lo que nos diferencia a las personas, ¿no? No es la discapacidad, sino lo que cada uno puede abrazar, ¿no? A partir de aquellas oportunidades que se encuentran en la sociedad y de las que nosotros también como funcionarios, como miembros de una comunidad, abrimos camino para ellas, ¿no? Simplemente desde cambiando nuestra actitud frente a ellas, hablando de ellas en torno a lo que realmente son, ¿no? Como Caterina Moretti, que es una comunicadora, conferencista y transformadora social, ¿no? Entonces, ya no hablaremos de la deficiencia, ya no hablaremos de la enfermedad en el caso que así suceda, sino vamos a hablar de la persona como tal y de su derecho, ¿no? A que en una comunidad donde se habla de desigualdad y de discriminación, entendamos que es una persona que tiene iguales derechos que nosotros, ¿no? Entonces, este elemento de valorar de qué manera las sociedades nos vamos desembarazando de estos criterios de desigualdad, de discriminación, es importante porque va a permitir que no se restrinja la participación en la sociedad de las personas. Y hoy en día la Convención así lo establece, ¿no? Que no se debe ignorar de ninguna manera, digamos, las deficiencias y sus expresiones, pero eso no se debe resumir a una catalogación, es decir, no debemos hablar de esa tipología. Quizás por temas de carácter económico, para los ámbitos médicos, para cuando necesite saberse en un proceso educativo qué tipo de, digamos, herramienta educativa necesita esa persona para poder incorporarse al proceso educativo, sí, pero después, digamos, para ejercicio de derechos, ellos son personas iguales a nosotros, ¿no? Entonces, el desafío primero es rechazar la descripción de un cuerpo con deficiencia como anormal, ¿no? Y entender que forma parte de una diversidad. Hay que ir desplazando la desigualdad del cuerpo para las estructuras sociales, ¿no? Y hay que hablar más bien del bienestar de las personas con discapacidad y cómo hacemos que ellas alcancen este bienestar, ¿no? Y que los modelos conceptuales de la discapacidad pues van evolucionando en el tiempo, ¿no? Pero que sin embargo estos también conviven. Hoy en día no podríamos decir que el modelo de presidencia desapareció o el modelo rehabilitador desapareció, ¿no? Y que solamente estamos dentro del modelo social o que ya estamos dentro del modelo de la diversidad. No, son modelos que conviven, ¿no? Incluso en un mismo país, en un mismo escenario, ¿no? Desde esta perspectiva, la participación y las restricciones en la participación pues son el punto de partida para entender la discapacidad en sus diferentes contextos de las actividades humanas, identificar la brecha en los niveles de participación. Cada uno de ustedes, desde la actividad que desarrolle, en los juzgados, analicen por favor qué cosas desde que usted ingresa, imagínese que mañana usted ingresa, pues si es juez, usted va a ingresar a su oficina, ¿no? Aunque ahora entiendo que en muchos casos se está haciendo incluso atención virtual, incluso desde esa virtualidad, ¿qué parte de esa atención de la virtualidad no está permitiendo que esa persona participe en ejercicio pleno de su derecho a la tutela jurídica, por ejemplo? ¿Qué parte de esa virtualidad o de la atención presencial en un gobierno regional, cuando una persona con discapacidad se acerca a ver sobre los servicios que ofrece, ¿no? Se está frenando? ¿Qué parte de esa participación se está frenando? Analicen. Eso es un poco de lo que hablamos para entender de qué manera aplicar la perspectiva de discapacidad. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes en el ámbito donde estamos, en el servicio que ofrecemos, qué cosas de qué pasos de la actuación que tenemos en el ejercicio de nuestras tareas cotidianas no están permitiendo que la persona con discapacidad se desarrolle, participe, pueda comunicarse, no pueda incluso hacernos conocer sus deseos, sus aspiraciones, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta para todos los ámbitos, ¿no? En el acceso a la justicia tienen grandes retos. Facilitar el acceso a la justicia con capacidad equitativa para que las personas puedan ser escuchadas y
digamos, la elección que hemos hecho de la sentencia me ha parecido magistral y en el momento que toquemos ese punto, yo sé que los jueces sobre todo me van a entender, porque hay un tema que tiene que ver con este punto que les pido tomarlo en cuenta porque después lo vamos a desarrollar. Facilitar el acceso a la justicia con capacidad equitativa para que las personas puedan ser escuchadas, para que puedan comprender también, ¿no?, el sentido de la decisión jurisdiccional o de alguna resolución administrativa, etcétera, ¿no?, o de un servicio que le estamos prestando. Evitar y sancionar el trato inapropiado a las personas en base a perjuicios y estereotipos, ¿no? Por ejemplo, se piensa que las personas con discapacidad mental son propensas a cometer delitos y actos de violencia, y los que somos abogados quizás en nuestra época no, teníamos el curso de criminología, ¿no? Y nos decían justamente esto, ¿no? Que es que las personas con discapacidad mental, y no necesariamente todas, porque no todas las personas con discapacidad, como no todas las que no tenemos discapacidad, somos iguales. Cada uno es un mundo y por lo tanto deben tener un trato apropiado y acotado a su propia naturaleza. Brindar los ajustes razonables para eliminar esas barreras históricas, físicas y de acceso a los servicios también. Qué importante, ¿no? Que ustedes, si ya para los que están haciendo atención presencial, ¿dónde hay una barrera que impide que una silla de ruedas pase, que una persona que venga en un andador pueda pasar, pueda circular, que quizás una persona con discapacidad visual que está queriendo transitar, pues no tenga digamos, el piso este podotáctil, ¿no? Que no tenga, para poder comunicarse, el intérprete del lenguaje de señas, ¿no? Que no tenga quizás la sentencia que redacten ustedes, no sea accesible, no sea entendible o no le brinde un trato adecuado, ¿no? Qué importante es entender esto. Eh, y justamente hablando de derechos y de cómo hacer que estos se cumplan, quise traer a colación a Carla Merz, que es una peruana. Ella ha sido regidora por la Municipalidad de Lima, ex candidata a regidora por la Municipalidad de Lima. Ella tiene en realidad muchas propuestas. No son una o dos personas con discapacidad, sobre todo las intelectuales y las mentales que se han presentado a las elecciones y que no han logrado calar en la sociedad, ¿no? Porque todavía en la sociedad está ese estereotipo, ese estigma de que ellas son incapaces de ejercitar la gestión pública y quizás por todo lo que les he comentado puedan hacerlo incluso mucho mejor que nosotros mismos, que por lo menos tienen una mayor sensibilidad para el tratamiento de comunidades pares, ¿no? Ella ha presentado una serie de propuestas, ¿no? Como para la accesibilidad, para que puedan subir en los buses, ¿no? Para que además ella nos cuenta que cuando fue al colegio, ella ha ido a dos colegios, y que en el primero lo único que aprendió fue hablar, cantar y contar en chino, ¿no? Que fue una experiencia bonita, que se sintió incluida en la promoción, pero sin embargo fue a un segundo colegio donde retrocedió, porque lo único que hacían era darle, es decir, no le negaban el derecho al acceso a la educación, sí, le decían, mira, este es tu salón, siéntate, pero no la hacían sentir incluida, era una más, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces no estamos preparados como servidores de diferentes servicios y del Estado, sobre todo, para poder incluirlas, ¿no? No sabemos de qué manera comunicarnos con ellas, ¿no? Y ella indica de que, pues, a duras penas ella logró aprender algo, ¿no? Pero que no se sentía incluida. Ahora actualmente ella trabaja como apoyo en una entidad educativa de personas con discapacidad intelectual. Justamente ella está generando estas sinergias de lo que ha sido su experiencia para trasladarlo y ayudar a otras en su situación para que salgan adelante, ¿no? Ella es una guía, tiene 15 años ya de experiencia en el cargo y, bueno, tiene jóvenes que también ayudan, ¿no? Ella nos contaba otro tema y por eso puse digamos, ese asterisco de la anécdota del teatro, ¿no? Sobre la idea de la sexualidad que tenemos, que otro estereotipo que se tiene respecto a las personas con discapacidad es que, bueno, una joven como ella, pues no tenemos las mismas emociones que nosotros, no se puede enamorar, que no podría apuntalar a la maternidad, etcétera, ¿no?
ella nos decía que ella se fue a un teatro y bueno, estaba presentando una obra donde había, digamos, algunas escenas referidas a la sexualidad, ¿no? Y que como que la gente que estaba ahí de los costados se sentía incómoda, ¿no? Como diciendo, ¿qué hace esta señorita acá viendo un tema de estos, ¿no? Y que ella pues se reía de eso, ¿no? Pero sí sentía la forma como la gente la miraba, ¿no? Y todo por este estereotipo. Entonces, elementos claves, ¿no? Que en el marco conceptual de la discapacidad nos deben quedar claros. Primero el concepto, las personas con discapacidad incluyen aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, y eso lo dice el artículo 1 de la Convención. Entonces, por su naturaleza, las personas son personas igual que nosotros, y las deficiencias, y hemos dicho que pueden ser estas físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, y la categoría es que estas deficiencias deben ser permanentes, ¿no? Además, y además porque la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras, en esas conductuales, culturales, físicas, del entorno o de la comunicación, ¿no? Que son las que en realidad son las que limitan el ejercicio pleno de los derechos y la participación en igualdad de condiciones que las demás, ¿no? Bueno, ya para pasar ahora rápidamente al segundo segmento, y estoy casi, me he pasado de tiempo, dicho sea de paso, porque eso ya debía haberlo concluido incluso con esta parte de los derechos de las mujeres con discapacidad. Aquí quiero hablar, antes de entrar al tema de lleno, quiero que ustedes puedan apreciar, aquí hay un pequeño recorte que extraje de un diario del país, ¿no? Que también ahora tiene pues su versión digital, y que dice, Arabia Saudita permite a sus mujeres vivir solas sin permiso de su guardián, ¿no? Y esto un poco me ayuda a poder explicar cómo es que hoy en día a nosotros nos puede parecer aberrantes, ¿no? Tener que ir con un guardián, imagínense, a estudiar, a trabajar, a todo lo que uno tiene que desarrollar, ¿no? Y que no puede ser autónomo, ¿no? Se imaginan ustedes, en nuestro caso, bueno, ellas viven esa situación y gracias a Dios el desarrollo también de sus derechos está, digamos, en avance, en progresión, y ellos han conseguido un fallo histórico, ¿no? En su país que les permite hoy que tengan más libertades para vivir de manera autónoma, solas, incluso para que puedan subir a un vehículo, que puedan tomar, digamos, transporte público, e incluso que puedan manejar, ¿no? Antes no lo podían hacer, todas estas actividades las tenían que hacer con el permiso de su tutor, que podía ser desde su pareja, su padre o el hermano mayor, etcétera, ¿no? Entonces ellas han conseguido una enmienda a esta ley del procedimiento ante los tribunales de Sharia, que permite justamente que las mujeres, tanto las solteras, las divorciadas y las viudas, vivan de manera independiente en una casa sin permiso del padre o de cualquier otro tutor masculino, ¿no? Y que incluso puedan unirse a las Fuerzas Armadas, optar por carreras, etcétera, ¿no? Y bueno, esto que nos puede parecer extremo a nosotros, pues sí, todavía sucede en algunas partes del país, pero ¿cuál es el efecto de estos estereotipos de género, por ejemplo, aquí en Arabia Saudita? Es que hay una brecha laboral del 57.2% respecto a las oportunidades laborales que tiene el hombre, ¿no? Y hay digamos, un medidor sobre la brecha de género, donde de 153 ubicaciones, Arabia Saudita se encuentra en el puesto 148, ¿no? Lo que nos debe llamar, lo que nos llama la atención justamente porque sabemos tanto del desarrollo económico, tecnológico de este país, pero a nivel del desarrollo en derechos humanos, pues todavía está, digamos, en avanzada, ¿no? ¿Por qué es tan importante ir eliminando estos estereotipos de género en la vida de las mujeres? Aquí tenemos una imagen de María Trinidad Enríquez. Ella vivió en 1846 y 1891, ¿no? Se han cumplido 175 años de su nacimiento. Fue la primera mujer en abrazar una carrera universitaria en el país y además en Sudamérica, ¿no?
A los 24 años ella pudo formar el colegio superior, un colegio superior para mujeres, y fue la primera bachiller en jurisprudencia. Pero ella se negó a recibir, digamos, el título de abogado en solidaridad con otras mujeres que habían estudiado y que debido a la situación económica que tenían no podían optar a graduarse como abogadas, ¿no? Un poco aquí hablamos del término de la sororidad que hablamos en los ámbitos, digamos, de la lucha feminista, ¿no? Es decir, eso de hacer común tu derecho y que el reto que tenga otra tú lo consideres como un reto propio, ¿no? Entonces, los estereotipos de género, pues, lo que impiden son justamente ese desarrollo, ese logro de una vida realmente productiva en las mujeres, que la educación, que la mujer en el Perú haya tenido un acceso tardío a la educación, ¿no? Y que recién, incluso, ojo, había una prohibición de otorgarse el título de abogado hasta el año de 1878. O sea, después de esa fecha recién podía haberse logrado ese título, ¿no? Eh, Además, el colegio que ella fundó por esos estereotipos, y todos los colegios casi eran regentados por varones, pues eran atacados, ¿no? Ese exceso de protagonismo, entre comillas, que tenía esta mujer empoderada, era una amenaza para los sectores conservadores, ¿no? Y incluso su colegio fue cerrado al cabo de 3 años, ¿no? Esto es un poco para ver la magnitud de lo que implica estos estereotipos de género, ¿no? Respecto a digamos, la vida de las mujeres con discapacidad, sucede lo mismo, solo que aquí la situación se agrava porque en el caso de las mujeres con discapacidad, esta violencia que puede recibir cualquier mujer respecto por su condición de mujer, ¿no? En el que se le limita muchas veces al ejercicio de derechos y se le otorga una serie de roles y se le limita al desarrollo de alguno de estos, pues en el caso de la mujer, la situación es mucho más aguda porque la mujer no solamente tiene que soportar una discriminación, un estereotipo basado en la discapacidad misma, sino también en su situación de género, ¿no? Es por eso importante entender que, ok, me están avisando que tengo que seguir corriendo. Entonces solamente tendremos que decir sobre este tema de los estereotipos, es que los estereotipos en cualquier circunstancia, pues nos generan una serie de, digamos, dificultades para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Estos estereotipos también determinan que haya violencia física, que haya violencia sexual, psicológica, emocional, económica contra las mujeres con discapacidad, ¿no? Y que la misma violencia que se da en las que no tienen discapacidad, en ellas se da con un doble golpe. Y aquí es muy importante, por favor, y quiero que esto quede claro, sobre todo por aquella gente que se espanta cuando hablamos de la palabra género, ¿no? El sexo, el mundo solamente, digamos, la naturaleza humana tiene como sexo solo el sexo del varón y de la mujer, ¿no? Cada uno con sus genitales tanto masculinos como femeninos, y esto es un concepto que nace de la naturaleza, ¿no? Y está diversificado por las diferencias fisiológicas, no cambia, ¿no? Por sí misma al menos, ¿no? Claro, ahora hay cambio de sexos, etcétera, pero digamos de manera natural es hombre y mujer. Lo que tiene que ver más con la construcción social y con los roles es el término de género, que es un filtro a través del cual se ve al mundo. Es una construcción social, cultural e histórica, como también lo es el concepto de la discapacidad, porque se asignan ciertas características y roles a grupos o individuos con diferencia de su sexo, ¿no? Y aquí, en el tema de género, por ejemplo, al hombre se le da una característica de ser el elemento productivo, ¿no? Y a la mujer el elemento reproductivo, por lo tanto, es la llamada a cuidar del hogar, al trabajo doméstico, y el hombre, como es se le da el rol productivo, pues
tiene que ver con el trabajo remunerado, ¿no? Tiene que ver con la política, el ejercicio de la política, etcétera, que a la mujer por mucho tiempo se le negó, ¿no? Y pues no es otra cosa que este marco conceptual nos habla de las relaciones de poder entre dominantes y oprimidos, ¿no? Entre los privilegios y desventajas que hay entre hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Y esto también marca, estos estereotipos también marca esta serie de problemas que hoy atraviesa la sociedad cuando vemos en las noticias casos de violaciones, casos de asesinatos, de feminicidios, ¿no? En el que justamente en la cabeza de estos agresores está ese concepto difuso de lo que es la sexualidad, lo que es el género y lo que son los roles que implica el desarrollo del género, ¿no? Ese concepto de desigualdad es el que genera violencia, ¿no? Ese concepto de desigualdad en las relaciones del hombre y la mujer, ¿no? Porque hay una relación asimétrica donde se considera que el hombre está un poquito más arriba que la mujer y por lo tanto que esa posición le daría una mayor jerarquía o de poder al varón, ¿no? Y por lo tanto permite que muchos hombres crean que tienen derecho a discriminar, a minimizar a las mujeres, ¿no? No es, por cierto, no se da en todos los hogares ni en todas las realidades, pero hoy todavía subsiste estas ideas de desigualdad, que son las que generan justamente estas situaciones de violencia de género, y es por eso tan importante la necesidad de desmontar las violencias y estas relaciones de dominación. Este gráfico me pareció excelente para graficar lo que queremos decir, ¿no? Está un hombre y una mujer exactamente haciendo lo mismo, las mismas tareas, y no es que no podamos hacer, un hombre y una mujer igual pueden criar a sus hijos, pueden limpiar, pueden cocinar, igual que pueden ir al trabajo, ¿no? Pero desgraciadamente no todos lo ven así. La violencia, ustedes saben que es el uso intencional de la fuerza física, la amenaza, ¿no? Contra una persona, un grupo de personas o una comunidad, ¿no? Y que tiene como consecuencia, pues, un traumatismo, daños psicológicos, problemas en el desarrollo de la persona o la muerte misma, ¿no? La situación de la violencia que sufren las mujeres en general y las personas con discapacidad también, las mujeres con discapacidad también, se agrupan, ¿no? En violencia física, que tiene que ver con los golpes, con los empujones, los jalones, a nivel físico o psicológico, con los insultos, las agresiones, en lo patrimonial, ¿no? Con la privación de los recursos económicos, del derecho a decidir sobre su propio patrimonio, como lo hemos visto en el caso de Arabia, ¿no es cierto? Igual en el tema sexual también, ¿no? Hay una violencia sexual incluso cuando se violenta a la mujer siendo casado, ¿no? O sea, aquí se cree que el hombre tiene una posición de privilegio y que basta el deseo del varón para uno poder acometer un trato sexual, ¿no? Y no se respeta también la decisión de la mujer, ¿no? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la Convención de Belém do Pará, nos señala en su artículo 1 que para efectos de la Convención debe entenderse la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hay tipologías también de violencia contra las mujeres y bueno, ya no solamente se está hablando de las violencias que le hemos señalado, sino ya se diversifica entre la violencia económica, la violencia patrimonial y hoy en día en tiempos de la virtualidad de violencia telemática, ¿no? En un varón que pues impide que una mujer pueda tener acceso a medios que le permitan ejercer una labor, un trabajo, ¿no? Y bueno, de hecho, esta violencia se presenta cuando hay mayores condiciones de vulnerabilidad, es decir, que tenga una orientación sexual diferente, que tenga discapacidad, si es indígena, o sea, todos estos temas que habíamos hablado respecto a la interseccionalidad, ¿no? Pues son nuevos tiempos, son nuevas formas de violencia, sí, desgraciadamente, ¿no? Pero también tiene que haber nuevas formas de concebir digamos, las relaciones entre el hombre y la mujer para que éstas sean más equitativas, más igualitarias, ¿no? Cada uno, digamos, tiene el libre albedrío sobre sus actividades, ¿no? Y el sexo no va a definir estos roles, ¿no?
pero desgraciadamente existen roles tradicionales del hombre que lo sitúan a él en el ámbito público y por lo tanto ellos consideran que tienen todas las ventajas para ser cabeza de familia, para ser el sostén económico, para tener todos los poderes, el liderazgo, incluso para ser agresivos, ¿no? Y que además la idea errática de que el hombre no llora, que ellos son fuertes. En cambio, a la mujer pues siempre se le ha reservado para el ámbito privado y se ha entendido que la mujer pues es la que está encargada del cuidado de los hijos por la maternidad propia, o como dicen, el derecho natural, ¿no? Que solamente la mujer es la que tiene la obligación de cuidar a los hijos, de cocinar, del trabajo doméstico, que tienen que ser sumisas y débiles, digamos, al sexo, no decidir, ¿no? Son supuestamente las conciliadoras, las que lloran, las emocionales, pero no todas, ¿no es cierto? Y entonces, pero desgraciadamente el derecho también, o sea, la forma como se concibe las relaciones entre los hombres y las mujeres y a las diferentes, digamos, comunidades, es como el derecho también va trazando, ¿no? Caminos de afirmación a partir de ellos, ¿no? Y así en estas ideas tradicionales, por ejemplo, desde la mirada del Código de Hammurabi, que pasó por el Código Napoleónico y el español, y que llegaron al Código peruano, ¿no? Podemos encontrar que existen normas en las que privilegian el derecho del marido sobre la propiedad de los bienes, ¿no? Que corresponden a la mujer. El derecho de que el hombre podía incluso hasta administrar los bienes de la mujer, ¿no? Y si se moría el marido, pues volvía otra vez la administración al padre o al hermano mayor, ¿no? Incluso que las mujeres no podían decidir sobre su propia herencia, y qué decir de sus derechos políticos, ¿no? Como estaba tan centrada la idea de que solamente la mujer discurría por el espacio privado, entonces, y lo político es lo público, pues para ella no había lugar, ¿no? Y eso también tiene que ver, pues, con un proceso tardío a la educación, ¿no? Al ejercicio de la profesión, que no permite tener, pues, a veces todas las condiciones naturales que tiene el hombre para poder privilegiar su espacio en esos ámbitos, ¿no? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, que estos estereotipos, en realidad el estereotipo, el machismo y estos estereotipos en los roles y la forma de concebir los temas de género y sexualidad, no solamente son dañinos para la mujer, sino que también lo son para el hombre, porque también al hombre se le ha reprimido por mucho tiempo sus emociones, ¿no? El que un hombre esté lavando los pañales, el que un hombre esté abrazado a su hijo con ternura, se considera como una conducta, digamos, hasta cierto punto feminizada, ¿no? Por algunas poblaciones. Hoy en día no, gracias a Dios, y hoy en día más bien las normas incluso están privilegiando el tema de que el cuidado sobre los niños recién nacidos no solamente eh, lo tenga la mujer, sino que también tienen un permiso que la ley habilita para el varón, ¿no? Para que también acompañen ese proceso de los primeros años en la educación o en la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, se ha entendido que el hombre es el vencedor, que el hombre siempre es el macho, y por lo tanto muchas veces también se le ha arrinconado al hombre a esos ámbitos de violencia. Mónica Salaquet es bueno, es una política chilena, pero que vivió mucho tiempo en Centroamérica, y ella, justamente analizando esta situación de los maras, nos decía de la fuerte influencia que tiene el criterio machista y hegemónico, ¿no? De la supremacía del hombre en estos jóvenes, que los ha arrinconado hacia la violencia, porque ellos no pueden darse el lujo en estos grupos de llorar, ¿no? Incluso tienen que probar de tal forma su hombría, que lo tienen que hacer matando a sus padres, ¿no? O sea, miren de qué manera el machismo incluso puede arrinconar a los jóvenes de las nuevas generaciones que están en estos caminos de violencia, desgraciadamente, hacia una forma de concebirse a sí mismo como varón, ¿no? Gracias a Dios esto está cambiando, y hoy en día las políticas que tienen que ver con el manejo de los, digamos, el avance de los derechos de los hombres y las mujeres y de esta igualdad, está permitiendo que hoy haya movimientos como digamos, prácticas interesantes,
cómo están generando hombres que han sido, digamos, agresores y que están liderando hoy el movimiento de las nuevas masculinidades. Es decir, hombres que reconocen en principio que han sido agresores y cuáles son aquellas causas que han generado en ellos esa violencia, ¿no? Que les permitió transgredir incluso a su familia, a sus hijos, etcétera. Es una nueva forma de concebir lo que significa ser varón, ¿no? Que es muy importante que hoy en día también comencemos a pensar y a deconstruir eso que nos enseñaron papá y mamá, que pertenecen a otras generaciones donde a ellos pues les enseñaron así y los abuelos y los tatarabuelos y entonces todos hemos ido de alguna manera replicando estas conductas que hoy gracias al proceso educativo nosotros podemos desembarazarnos de esos conocimientos. Por eso hablamos de la deconstrucción, ¿no? De estos conceptos. Entonces, ¿hacia dónde debemos encaminarnos entonces como sociedad nosotros? Primero, a romper estos estereotipos que ya existen tanto en contra de las mujeres, en contra de las personas con discapacidad y en contra de cualquier comunidad, ¿no? Que nos limiten la forma de abordar, ¿no? El planteamiento de qué manera ellos pueden desarrollarse en comunidad. ¿No? Hay que reevaluar la identificación del problema público, ¿no? En las políticas de eliminación de la violencia. Entonces, esto implica de que no solamente en las políticas de atención para disminuir la violencia nos enfoquemos en la mujer, ¿no? Sino que también vayamos al tratamiento del varón y, por cierto, de la comunidad misma, ¿no? De cómo hacemos que el Perú sea considerado, incluso dentro de su política cultural, como un país igualitario, como un país que derrumba la discriminación. Hoy día tan difícil, por cierto, a raíz de las elecciones y todo lo que hemos podido ver, los racismos y todos los sismos que se han desatado, ¿no? En el que parecemos un país dividido con diferentes comunidades y que los unos se creen superiores y otros inferiores, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que destruir. Por eso es tan dañino, por eso son tan dañinos estos estereotipos, estos prejuicios que culturalmente, digamos, arrastramos, ¿no? Hay que analizar cada uno de estos contextos históricos, sociológicos, antropológicos, y ver de manera holística la violencia, ¿no? Y cómo esta violencia estructural hace que ah, se llegue más tardíamente hacia los caminos de bienestar que todos aspiramos, ¿no? Cómo reorientamos los códigos sociales, ¿no? De comportamiento de los hombres y las mujeres, de qué manera nos relacionamos hoy mejor, de qué manera hoy hay una mejor división del trabajo, ¿no? De qué manera devolvemos al hombre su derecho a la afectividad, a la autoestima fortalecida, ¿no? A que se reevalúe el rol de la familia, de los tipos de familia, de la composición que las familias tienen hoy. Hay muchas, creo que un 30% de los hogares hoy están siendo conducidos por mujeres, ¿no? Hay que revalorar el rol de la sociedad, de las autoridades y su relación con la familia, ¿no? Uno puede decir, pero bueno, a mí, cada persona es independiente y cada persona tiene que ver por su propio desarrollo, pero entendamos que la sociedad se forma por un individuo, que es la persona humana. Esta persona humana dentro de sus múltiples realidades e identidades que hemos hablado hoy día, que va formando comunidad, que va formando familia, ¿no? La primera comunidad, el primer núcleo de la comunidad, y que esta familia se va desarrollando en sociedades, en barrios, no en, digamos, en localidades, en provincias y en un país, ¿no? ¿Cómo es que si nosotros no atendemos a la persona humana en lo que nos toca dentro de nuestras actividades, pues tenemos que ir identificando en cada uno de aquellas personas con las que interactuamos, primero nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos y también ir identificando cuáles son esos estereotipos que están dentro de la sociedad para ayudar, como lo haría, este, digamos, cualquier persona que quiere cambiar una realidad, de qué manera hablamos de una gestión transformativa, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestro paso por las entidades en las que estamos no sea simplemente algo administrativo, algo cotidiano, en el que pues
inicies de una manera y termines de la misma manera todos los días de igual forma, sino en que cada día estemos de alguna manera orientados a transformar la sociedad que nos toca, sea que nos toque tratar a una persona humana, sea que nos toque tratar a un grupo, sea que nos toque incluso mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay que reevaluar entonces la forma de generar también las políticas públicas, ¿no? Políticas públicas en las que todos como funcionarios estamos inmersos. Y hoy a raíz de la pandemia mucho más, esos problemas se han agudizado, los problemas de la violencia se han agudizado, son mayores y en el caso de las mujeres con discapacidad, este es un poco un gráfico que nos señala que en el año 2002 habían 28.053 casos y que ahora, más o menos en el año 2019-2020, hemos llegado a 181.889 casos atendidos en los centros de emergencia mujer, ¿no? Que han llegado por diferentes situaciones, ¿no? De violencia, de las que hemos hablado, y pues se han ido generando una serie de atenciones, hay todo un aparato, una infraestructura, una serie de operadores de justicia, ¿no? Y de la administración pública que atienden esta situación de la violencia que se da en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, y también las personas con discapacidad, por cierto, son víctimas de estos tipos digamos, de violencia que afecta de manera estructural a la sociedad, ¿no? Tenemos aquí un cuadro en el que en el año 2018 se tenía implementado 245 centros de emergencia mujer, ¿no? Y dentro de las comisarías estaban 100 y uno en un centro de salud, ¿no? Hoy en día hay toda una política para que justamente estos centros de emergencia mujer interactúen con las comisarías, porque la forma de actuar de un comisario no es la misma que la que da el tipo de atención que da el equipo multidisciplinario que existe en los CEN, ¿no? Y sin embargo, pues encontramos que los casos de violencia siempre afectan más a las mujeres que a los hombres, 85% frente a 15%, ¿no? Que afectan a hombres y mujeres esta situación de violencia, y en el caso también de la violencia que sufren las personas con discapacidad, un 70% se da en contra de las mujeres con discapacidad y un 30% también en hombres con discapacidad. La violencia en el caso de las mujeres con discapacidad tiene algunos elementos de mayor agudeza, ¿no? De mayor ferocidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, justamente por algunas de las deficiencias que tienen, muchas veces no pueden comunicarse. Y hoy en día la mayor cantidad de casos de violencia se están dando dentro del aparato, dentro de las propias familias, justamente porque subsisten estos estereotipos de poder, ¿no? Del hombre, de las necesidades del hombre frente a la mujer, ¿no? Y incluso en algunos centros, en algunos ámbitos institucionalizados del propio cuidador o de quienes trabajan en los ámbitos de cuidado de las personas con discapacidad, ¿no? El mayor porcentaje, 63% de la relación de la víctima con el agresor se da en los ámbitos de la familia. En el caso, 23% proviene de la violencia, proviene de su pareja, y un 14% de desconocidos, ¿no? Y hay una caracterización también de la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, ¿no? Esta discapacidad pues se da en ámbitos donde hay un contexto familiar violento, hay muchas carencias, hay familias disfuncionales que van acompañándolo desde la niñez y en la juventud por la deficiencia en el acceso a servicios. Pues estas dificultades se acrecientan cuando ya quiere uno, cuando cuando las mujeres con discapacidad quieren asumir un empleo, el no haber tenido estos servicios básicos en sus primeros años, se dificulta también su proceso laboral, son sujetas a discriminación, mucha insensibilidad de parte de la sociedad o de los propios jóvenes también, porque hay una idea de que el joven debe ser pues tener todas sus potencialidades. Esta idea del capaciticismo del que hemos hablado también es muy afirmado en esta secuencia de la juventud, en el caso de las personas con discapacidad y las mujeres también. Y en el caso de la adultez, ¿no? Tener un soporte familiar de una manera escaso, que no haya
facilidades para el autocuidado, ese sentimiento de frustración misma de las mujeres con discapacidad y de enojo hace que ellas mismas en muchos casos se abandonen, ¿no? Y tengan esta, digamos, sean una serie de factores que tienen que influyen de alguna manera con el agravamiento de la situación de las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, rápidamente, tanto en el caso de los temas de igualdad de género, el problema público que ha identificado la política pública es la discriminación estructural de las mujeres, ¿no? Y que tiene causas que están referidas a las normas, a la cultura institucional, a estos perjuicios, a las barreras comunicacionales, perdón, a las barreras conductuales que les habíamos señalado, el hecho de la asignación de roles, que también forma parte de esta asignación de los estereotipos de género, ¿no? A los patrones socioculturales y a la institucionalidad misma, ¿no? Como causa, y que generan pues una serie de vulneraciones en todos los derechos de las personas, ¿no? De las mujeres en este caso, y que generan efectos de discriminación estructural, ¿no? Igual pasa con la situación de las personas con discapacidad. Imaginemos que de igual forma, en el caso de las personas con discapacidad, igual el problema público que se ha identificado de la discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad. O sea, es la misma variable, las mismas causas, los mismos efectos tienen que ver con esos escenarios de lo institucional, de la práctica social y del estereotipo que existe en la sociedad, ¿no? Ya creo que estamos con tiempo para cerrar, solamente recomendar que todos en el camino que nos toque transitar en el desarrollo de nuestras actividades, hagamos afirmemos en nosotros una vocación principista respecto a la igualdad, ¿no? Que ya fue amparada desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace mucho tiempo, pero que aún ahora todavía no alcanzamos aquellos matices que ella recomendaba, ¿no? Es decir, cómo vamos generando esa igualdad en lo jurídico, en el derecho, para que lo que pensamos y la forma como concebimos la vida, las mujeres, a las personas con discapacidad, tenga su correlato en el derecho, ¿no es cierto? Cómo todos nos tratemos de situar cada vez en los ámbitos más evolutivos de la construcción de la discapacidad y no retornemos a esos ámbitos de la prescindencia o de los enfoques médicos, ¿no? Sino que más bien habilitemos camino para una mirada de derechos, un enfoque social o de la diversidad, de reconocimiento que pues los seres humanos tenemos diferentes identidades, ¿no? El otro tema es que también entender cómo reconocer aquellas capacidades que tienen las personas, no centrarnos en la deficiencia, no centrarnos en aquellas debilidades que ella ha tenido en su proceso formativo, en el caso de las mujeres y el tema del estereotipo de género, sino nos enfoquemos más en las capacidades y en todas las oportunidades que esta persona tiene para poder salir adelante, ¿no? Y cómo nosotros, desde el espacio que estemos, les dotamos a ellas de sus derechos para que logren el ejercicio de una ciudadanía activa, ¿no? Que es lo que creo que todos percibimos, ¿no? Ustedes tienen el PPT y estoy segura que lo han revisado, ya quizás no nos va a tocar todo el tiempo para poder tratar, pero hay, y esto lo pueden encontrar ustedes en material que se les ha alcanzado, el desarrollo de plataformas normativas de la que ya mis colegas van a hablar con mayor detalle, solamente en lo que a mí me toca desde el tratamiento de la perspectiva de género, es recomendar que eliminemos esos conceptos patriarcales, eliminemos estos conceptos tratemos de apuntalar nuestros esfuerzos para que estas violaciones a los derechos que tienen las mujeres y las mujeres con discapacidad en especial, pues cada día se disminuyan, ¿no? Revisen por favor, revisen por favor el material normativo que se les ha mandado y algunas estrategias, ¿no? Hay que, digamos, quizás recomendar que reconozcamos la diversidad, que se incluyan los ajustes razonables, que trabajemos sobre los mecanismos jurídicos, económicos y sociales, y que no olvidemos de trazar en cada una de las tareas que tengamos, de mirar a la persona como única, individual,
y de ver cuáles son esas interseccionalidades que son importantes para ellos, ¿no? Para que sea valorado realmente, para que se sientan incluidas las personas con discapacidad, ¿no? Ya estamos terminando, concluimos entonces diciendo que en general el derecho, ojo, el derecho no solamente tiene que ver con los jueces, el derecho tiene que ver con todo, el derecho es parte de la vida humana y por lo tanto, en torno al respeto de ese derecho trabajamos todos.